Entonces, instrumentos de aeronaves. El objetivo es conocer los parámetros de funcionamiento y desarrollar la habilidad para entender cada uno de los instrumentos que tenemos en las aeronaves. Entonces, el objetivo de los instrumentos es otorgar esa facilidad al propio piloto para la utilización y aplicación de las diferentes funciones en la misma aeronave. Entonces, recordemos, si un piloto le dejáramos la carga de trabajo generalmente a él, él no tendrá la capacidad de reacción para poder atender de forma inmediata todos los instrumentos. Entonces, los propios instrumentos van a ayudar al propio piloto a que gestione su propia cabina. En la actualidad vamos a tener dos tipos de cabinas. En este caso vamos a tener las cabinas antiguas, que es las cabinas análogas, y las famosas pantallas de cristal, que se conocen como cabinas de cristal. Recordemos, en la modernidad tenemos que garantizar la propia aeronavegabilidad. ¿Y cómo garantizamos la aeronavegabilidad? Es garantizar la propia seguridad de vuelo conforme a cierta rentabilidad. ¿Cómo vamos a garantizar la aeronavegabilidad? Pues generando todos los instrumentos de manera electrónica. La electrónica es altamente segura y en la actualidad tenemos programas como el FANS, que es el Future Air Navigation System. En este programa se determina que a partir del 2020 casi todas las aeronaves que vuelen en los espacios aéreos más saturados estén actualizadas en ciertos sistemas de navegación avanzado. Entonces vamos a manejar dentro de los conceptos que vamos a tener básicos de mantenimiento de aeronaves. Pues lógicamente vamos a tener nuestro manual como mecánicos, que en este caso es el manual de Aircraft Maintenance Manual, en el cual se va a determinar todos los procedimientos paso por paso de cómo darle mantenimiento a los diferentes sistemas del avión. Por otra parte, también vamos a tener el concepto de RLU, unidades reemplazables en línea. Recordemos, en la actualidad no nos conviene tener los aviones parados, entonces debemos identificar esas piezas que son fácilmente removibles en la propia aeronave, y básicamente es quitar y poner estas piezas y que el avión siga volando, y esas piezas ya las mandan al taller de reparación. Por otra parte, también tenemos la lista de equipo mínimo, el MEL. El MEL es donde nosotros vamos a... Sí, adelante. Perdón que lo interrumpa, ¿no tiene diapositivas? Sí, ¿no la están viendo? No. A ver. Ahí está. A ver si la logran ver. Sí, ahí está bien. A ver. Sí, miren, estaba presentando todas. Esta era la del objetivo. El objetivo es conocer las funciones. Estas funciones nos van a ayudar a los pilotos, en este caso a gestionar su propia cabina. El piloto no va a tener la capacidad de reacción. Comentamos que tenemos dos tipos de cabinas, la cabina análoga y la cabina de cristal. ¿Okay? Y dentro de los conceptos esenciales estamos hablando de RLU, el Aircraft Maintenance Manual, y la lista de equipo mínimo. En este punto nos quedamos. En la actualidad pues tenemos otros sistemas que son importantes, como el famoso sistema ACAS, es Aeronautical Communication Addressing Reporting System. Es un sistema automático direccionado de reporte de cualquier tipo de sistema. Si específicamente para mantenimiento, si algún sistema dentro de mantenimiento llegara a fallar, en este caso, a ver, permítame tantito. En este caso, específicamente para mantenimiento, el ACAS nos ayuda a que a través de todos los sensores que tenemos en los sistemas, inmediatamente que uno de los elementos llegue a fallar en el propio avión, se va a generar un código y este código será enviado a los centros de control de mantenimiento, a los centros de control de operaciones de respectivas aerolíneas. ¿No se ve la pantalla? No. A ver, permíteme tantito. Listo. Ahí sí se ve. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, el ACAS es un sistema que nos va a ayudar
que a través de sus sensores nos va a ayudar a determinar que ya falló un elemento en la aeronave, y a través del código ATA, este código va a ser enviado a los centros de control de mantenimiento, al fabricante del propio avión, y en este caso también a los centros de control operacional. Si en pleno vuelo me llegara a fallar un ducto neumático, este mensaje se activa, se manda, y los centros de control luego lo reciben, los centros de control de mantenimiento también lo reciben. Entonces, a través de esta manera se pueden prevenir ciertas situaciones, porque una vez que ya aterriza el avión pueden estar preparados para poder reparar este mismo sistema. Dentro de los fundamentos con que trabajan los instrumentos, pues tenemos el teorema de Bernoulli. En este caso, recordemos, el teorema de Bernoulli lo utilizamos para diferentes tipos de sistemas, como el sistema neumático, el tubo pitot, etcétera, etcétera. El teorema de Bernoulli fue de un físico matemático. En este caso, este físico matemático, a través de sus estudios, determinó su ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli específicamente habla de la energía cinética y de la presión estática. Entonces aquí vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Si nosotros tenemos nuestro perfil alar en aerodinámica, sabemos que tenemos la parte superior, que es el extra2, la parte inferior, que es el intra2. Entonces, en la parte superior vamos a recorrer mayor distancia. Entonces, básicamente, el teorema de Bernoulli dice: a mayor velocidad tenemos menor presión. Entonces, lógicamente, en la parte superior del extra2 tenemos una presión tan negativa que se convierte en una presión de succión, conocida en otras palabras como la sustentación. Entonces, básicamente, el teorema de Bernoulli nos dice: a mayor velocidad vamos a tener menor presión. Entonces, vamos a ver nuestra fórmula de Bernoulli. Esta es nuestra fórmula. De cierta forma, esta fórmula aquí no la tenemos desglosada, pero al trabajarla vamos a terminar en esta fórmula. Esta fórmula nos habla de la presión total es igual a la presión estática más la presión dinámica. La fórmula de presión dinámica hace referencia a la energía cinética. Y la energía cinética, la fórmula de energía cinética, es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, básicamente expliquemos qué es el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli nos dice: a menor presión tenemos mayor velocidad, o viceversa. O en otras palabras sería: a mayor velocidad tenemos menor presión. Entonces, dentro de la fórmula de Bernoulli, ¿qué tipo de presión va a trabajar el altímetro? Aquí esto es importante. El principio de Bernoulli, a través del efecto Venturi, en este caso el efecto Venturi no es más que disminuir el diámetro por donde pasa el flujo. Nosotros, ¿qué vamos a obtener al disminuir este diámetro o generar el famoso efecto Venturi? Vamos a variar la propia velocidad, y en consecuencia, si nosotros variamos la velocidad, pues vamos a variar la presión. Entonces podemos jugar con, en este caso, el principio de Bernoulli. Entonces, por otra parte, es importante conocer lo siguiente: el principio de Bernoulli y el efecto Venturi se aplica, en este caso, en diferentes sistemas, como las líneas hidráulicas, los compresores del motor, y a través de las líneas hidráulicas, compresores del motor, pues nosotros vamos a tener ciertos parámetros que van a ser indicados en la cabina, y cierta pantalla, específicamente la pantalla EICAS, es la que nos va a ayudar a conocer ciertos parámetros específicos en la propia cabina. Entonces, EICAS significa Engine Instrument Crew Alerting System. Es un sistema de alerta al tripulante de los instrumentos del motor en la propia cabina. Entonces, haciendo uso del tubo Venturi, pues nosotros vamos a trabajar lo que es el famoso tubo pitot. El tubo pitot es un detector, en este caso, de presión. Esta presión choca, en este caso el fluido choca en el tubo pitot y entra
En este caso es una presión de flujo en movimiento. Entonces yo voy a tener una presión de flujo en movimiento en el tubo pitot. Y por otra parte yo también voy a tener los puertos estáticos. Los puertos estáticos, estos están en el fuselaje de la propia aeronave. Entonces esto es importante porque unos instrumentos trabajan, en este caso específicamente instrumentos que trabajan con presiones. ¿Qué instrumentos van a ser? Los instrumentos que trabajan con presión van a ser el altímetro, el velocímetro y el vertical speed. Entonces, aquí el primero que vemos es el velocímetro, el segundo es el vertical speed, el tercero es el altímetro. Entonces, aquí es importante. El altímetro solamente va a hacer uso del puerto estático. Entonces, esa sería una buena pregunta. ¿Qué instrumento trabaja con el puerto estático? Pues sería el altímetro. Entonces, ¿por qué hace uso del puerto estático? Porque como nosotros comentábamos, las aeronaves deben de hacer uso de un estándar internacional. En este caso, el estándar internacional es la atmósfera estándar internacional. Conforme la aeronave va a ir ascendiendo en sus diferentes puntos, en sus diferentes niveles, va a ir detectando cierta presión estática. Entonces ya sabemos en teoría, al nivel medio del mar, en teoría la atmósfera estándar internacional, la atmósfera de referencia, la atmósfera hipotética al nivel medio del mar, es de 29.92 pulgadas de mercurio. Conforme el avión va a ir ascendiendo, el avión va a ir detectando diferentes tipos de presiones. En teoría, si el avión se apega a la atmósfera estándar internacional, cada 1000 pies que va a ir ascendiendo se va a ir perdiendo 1 pulgada de mercurio. En otras palabras, cuando el avión sienta 28.92, va a estar a 1000 pies. Cuando el avión sienta 27.92, va a ir a 2000 pies. Cuando el avión sienta 26.92, pues va a ir a 3000 pies. Conforme pierda en este caso 1 pulgada de mercurio, el altímetro va a ir marcando 1000 pies de forma ascendente. Entonces recordemos, el altímetro se debe de ajustar, el famoso ajuste altimétrico. En las aeronaves o a nivel internacional hacemos uso de 2 espacios aéreos, el espacio aéreo inferior y el espacio aéreo superior. Si nosotros despegamos del aeropuerto, lógicamente tenemos que tener la presión del aeropuerto. Entonces el altímetro lo debemos de ajustar a la presión del aeropuerto. Si nosotros tenemos la presión del aeropuerto ajustada en el altímetro, conforme en este caso la aeronave vaya ascendiendo y se vaya separando de esa presión del aeropuerto, va a ir generando una lectura. Y en este caso esta lectura en el altímetro va a ser conocida como altura. Recordemos los 3 conceptos que va a manejar el altímetro. Es altitud, que es el nivel de vuelo, altura, que es altura es un punto desde la superficie a un punto en el espacio, y elevación es desde el nivel medio del mar hasta un punto en la superficie. Entonces, nosotros vamos a calibrar el altímetro según como nos convenga. Si estamos en espacio aéreo inferior y vamos a despegar o vamos a aterrizar, debemos de poner la presión del aeropuerto. Ya una vez que nosotros nos encontramos en el espacio aéreo superior, tenemos que ponerle la atmósfera estándar internacional, que es el equivalente a 29.92 pulgadas de mercurio. Entonces, en otras palabras, y a grandes rasgos, en este caso, el altímetro va a trabajar con la presión estática, ¿sale? Por otra parte, vamos a tener el otro instrumento, que aquí lo observamos, es el velocímetro. Lógicamente, el velocímetro, como su nombre nos dice, nos va a determinar a qué velocidad la aeronave se va a ir moviendo. Si nosotros aquí lo vemos claramente, el velocímetro va a hacer uso, en este caso, de la presión estática. Aquí vemos un ducto que va a la presión estática, pero por otra parte también tiene un ducto que va al tubo pitot. Entonces el tubo pitot es este que está del lado izquierdo y es el que vemos aquí en la imagen, en la fotografía. Entonces, en otras palabras,
Si a nosotros nos preguntan qué tipo de presión trabaja el velocímetro, pues básicamente utiliza los dos tipos de presiones, la presión estática y la presión dinámica. Entonces, y recordemos, si nosotros tenemos la presión estática y la presión dinámica, pues lógicamente la presión estática más la presión dinámica va a ser igual a la presión total, ¿sale? Entonces, esto es importante. En otras palabras, el velocímetro va a trabajar con todas las presiones. ¿Por qué? Porque tiene la presión estática y tiene también la presión dinámica. Entonces, aquí ya tendríamos dos preguntas. ¿Con qué presiones trabaja el velocímetro? ¿Con qué presiones trabaja el altímetro? Entonces, ahora vamos a otro instrumento que es el Vertical Speed. El Vertical Speed nos va a ir dando el régimen de ascenso de la aeronave, cuánto va a ir ganando, en este caso de elevación. Nos puede decir, vas ascendiendo 1000 pies por minuto, 2000 pies por minuto, o también nos va a ir dando el régimen de descenso de la aeronave. Vas descendiendo 1000 pies por minuto, 2000 pies o 3000 pies por minuto. Este instrumento básicamente va a hacer uso de una de las presiones. Si aquí nosotros lo observamos, solamente está conectado al puerto estático. Entonces, este instrumento, ¿qué va a tomar? Él va a tomar, en este caso, la presión que siente en el primer punto, antes de ascender o antes de descender, y ya una vez que ascienda o descienda, según sea el caso, va a tomar la presión del siguiente punto. Entonces, a través de esto va a sacar la diferencia de presiones y lógicamente va a ir calculando cuánto va ascendiendo, o cuánto ascendió o cuánto descendió por minuto. Entonces, la pregunta de este instrumento, en este caso, ¿con qué tipo de presión trabaja el Vertical Speed? Pues trabaja básicamente con la presión estática, ¿sale? Entonces, esos serían tres tipos de instrumentos que trabajan con lecturas de presión. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Miguel, Violeta, César. César y... creo que hasta ahorita no. ¿No? Ok, Violeta. Y aquí en espera, no sé quién sea en espera. César y Miguel y en espera. ¿Tendrán alguna duda? No. ¿No? Ok, perfecto. A ver, permítame un tantito. Perdón, ya estoy de regreso. Entonces, básicamente aquí es importante conocer qué tipos de presiones están trabajando con qué tipo de lector de presión estática, de presión dinámica. Entonces, aquí anexaríamos otro tipo de pregunta. ¿Cuáles son los instrumentos que trabajan con presiones? En este caso, pues ya mencionamos, es el velocímetro, el Vertical Speed, indicador de velocidad vertical, y el altímetro. ¿Sí está grabando, profesor? Disculpe. Perdón, adelante, Miguel, no te escuché bien. ¿Sí está grabando también? No te escuché muy bien, Miguel. Sí, está grabando la... Sí, se está grabando, Miguel. Ah, perdón, gracias. Sí, no, sí, ahí está grabándose. Entonces, son tres instrumentos que trabajan con presiones. Recordemos las tres presiones, es presión total, presión estática y presión dinámica. Los tres instrumentos que trabajan con indicación de presión es el velocímetro, el altímetro y el indicador de velocidad vertical. Son los tres instrumentos. Por otra parte, pues vamos a tener, bueno, aquí vamos a comentar
El tubo pitot pues, es el que va a generar una lectura de presión de movimiento. En este caso sería la presión dinámica. En este caso ya aquí lo vamos a ver un poquitito más a fondo. Este sería tanto el velocímetro como el altímetro. Son instrumentos que trabajan, en este caso, con diafragmas. Los diafragmas son cápsulas aneroides al vacío y estas están finamente calibradas en cuanto sienten la presión. En este caso es la toma de presión estática. En cuanto sienten la presión, inmediatamente ya sea se contrae o se expande, y dependiendo de la contracción o de la expansión, en este caso a través de un sistema de engranajes, va a empezar a generar una lectura. Y lógicamente nosotros tenemos que calibrar, en este caso este sistema de engranajes, en referencia a la presión que nosotros vayamos a ajustar. Recordemos, si en este caso la aeronave va a despegar del aeropuerto, tenemos que ponerle la presión del aeropuerto donde vamos a despegar, porque conforme el avión vaya ascendiendo va a obtener una lectura de altura. Entonces, ya una vez que llegamos al espacio aéreo superior, debemos de estandarizar el instrumento poniendo la presión atmósfera estándar, que es 29.92. Lógicamente en el espacio aéreo superior vamos a tener la mayor cantidad de operaciones que se realizan en el mundo, entonces lógicamente tenemos que usar la atmósfera estándar de referencia, 29.92, y pues es lo que ya de cierta forma ya sabemos en aerodinámica. Cada 1000 pies que va ascendiendo el altímetro, pues en teoría en la atmósfera estándar internacional se pierde 1 pulgada de mercurio, ¿vale? Entonces, ¿qué unidades? En este caso vamos a mencionar los instrumentos básicos que vamos a tener en el avión, el famoso six-pack de instrumentos. Tenemos los 3 instrumentos que ya mencionamos que trabajan con presión: el altímetro, el velocímetro y el indicador de velocidad vertical. Pero por otra parte tenemos otros tipos de instrumentos, pero estos instrumentos trabajan con principio giroscópico. Los otros 3 instrumentos vamos a tener el primero, que es el indicador de viraje. El indicador de viraje, el horizonte artificial y el indicador de rumbo. Estos 3 instrumentos trabajan con principio giroscópico. Entonces, para fines de examen, en este caso es importante que nosotros sepamos qué instrumentos trabajan con presión, que ya mencionamos, altímetro, velocímetro, vertical speed, y qué instrumentos trabajan con principio giroscópico, indicador de viraje, horizonte artificial e indicador de rumbo. Entonces, aquí vamos a mencionar, dentro de los instrumentos que trabajan bajo principio giroscópico, tenemos el indicador de viraje. El indicador de viraje es un instrumento que básicamente nos va a decir si el avión en el viraje vamos generando un derrape o vamos generando un deslizamiento. Entonces recordemos, el derrape es, en este caso, sacar mucho la cola, o en este caso el deslizamiento es llevar la cola del avión muy hacia adentro. Entonces el indicador de viraje básicamente a través como un banco de nivel, por medio de una burbujita en el centro, nos va a decir qué tan afuera vamos o qué tan adentro vamos. Básicamente este indicador de viraje se utiliza en los aviones pequeños, que son los de entrenamiento, en donde los pilotos pues al principio empiezan a hacer sus primeras horas de vuelo. En la actualidad, en los aviones ya un poquito más avanzados, los aviones comerciales, el indicador de viraje realmente ya no aparece. ¿Por qué? Porque la propia aeronave, por medio de su configuración, por medio de sus sensores, cuando el avión hace el propio viraje, solita corrige, en este caso, si la cola del avión va hacia adentro o hacia afuera, y básicamente hace un viraje coordinado. En este caso, nosotros hemos visto que hay aeronaves que antes de aterrizar, pues siguen un patrón bien exacto. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a ver o nos vamos al internet y queremos ver lo que es los aviones que están aterrizando en tiempo real, nos vamos al famoso Flyradar y ahí podemos ver que en estos aviones comerciales que están aterrizando,
básicamente tenemos un viraje bien coordinado. Recordemos, hay una desventaja, en este caso, si nosotros no hacemos un viraje coordinado. ¿Qué es hacer un viraje coordinado? Es que no tengo deslizamiento y que no tengo derrape. Si no hago un viraje coordinado adecuado, aquí lo podemos ver, todos los patrones de aproximación manejan ciertos virajes, y aquí lo vemos. Veamos, este es el Aeroméxico 057, es el que viene de Tokio, Japón, Narita, Japón. Y aquí vemos cómo está bien trazado su viraje. Entonces, si el avión hiciera un viraje con deslizamiento, se metería muy hacia adentro. En vez de que la línea fuera exacta hacia el aeropuerto, pues a lo mejor la línea saldría por la Colonia Condesa. Entonces, sin embargo, si el avión ahora hiciera lo contrario, se deslizara, o se derrapara más bien, a lo mejor esta línea pues terminaría más hacia adentro y terminaría por Ciudad Neza. Entonces, si haces un viraje coordinado, vas a hacer el cálculo adecuado hacia exactamente tú dónde te quieres dirigir. Entonces, básicamente lo que es el indicador de viraje en los aviones ya comerciales no aparece. ¿Por qué? Porque la propia computadora de vuelo hace los cálculos necesarios para hacer esos virajes exactos. Ahorita afortunadamente no tenemos patrones de espera, pero en algunas ocasiones sí logramos, ahí, por ejemplo, este avión despegó, veamos cómo marcó esa trayectoria, ese círculo lo marcó casi perfecto. Entonces eso lo hace la propia computadora de vuelo. Entonces, básicamente estos aviones ya no tienen esa burbujita de nivel donde les vayan diciendo, vas muy deslizado, vas muy derrapado, porque realmente en estos aviones ya no tenemos parámetros para que lo hagan. Sin embargo, pues hay aviones pequeñitos, como los que ahorita están volando allá por Cuernavaca, que son aviones de escuelita. Ahí sí tenemos cierto grado de no precisión, y aquí lo podemos ver en la navegación. Aquí veamos como este avioncito que está volando ahí es un avión escuela, en este caso de la Escuela México. Ahí veamos cómo está dando ese viraje, no con una precisión tan exacta, porque ahí sí tienen indicador. Entonces, en este caso sí lo hacen de forma manual. Entonces, para eso nos sirve el indicador de viraje. El horizonte artificial es el que ahorita más adelante lo vamos a ver. Como su nombre lo dice, es el que nos va a marcar el horizonte, la línea de referencia conforme al horizonte. Lógicamente, si nosotros en el avión tenemos esa línea de referencia respecto al horizonte, nosotros vamos a saber la actitud del avión. Vamos a tener la línea de referencia respecto al horizonte. Entonces, si el avión lleva nariz arriba, sabemos que conforme al horizonte, pues tenemos el avión nariz arriba o nariz abajo, o viraje a la izquierda, a la veo a la derecha o a la veo a la izquierda, según sea el caso. El otro instrumento es el indicador de rumbo. Recordemos, en la Tierra, pues nosotros tenemos que navegar conforme a ciertos grados, y en este caso nuestra referencia es el norte magnético. Vamos a tener el rumbo verdadero y el rumbo magnético. Entonces el indicador de rumbo siempre va a hacer referencia, el rumbo va a hacer referencia al norte magnético. Hay una pequeña gran diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra como tal es un imán enorme. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra está girando a 30 kilómetros por segundo y el núcleo del planeta Tierra es hierro fundido. Entonces esto lo hace que tenga cierta magnetosfera. La magnetosfera se ve muy clara en los polos norte y polo sur, en este caso con la expresión de las auroras boreales, y esta magnetosfera genera cierta variación a nivel planeta. ¿A qué me refiero? En los diferentes puntos del planeta tenemos la variación magnética. Entonces, una cosa es lo que marca el rumbo magnético y otra cosa es lo que marca el rumbo respecto al norte verdadero. Entonces tengo rumbo verdadero y rumbo magnético. Entonces el rumbo magnético debe de ser corregido
conforme a la variación magnética que se tiene en los diferentes puntos de la Tierra, y ahí obtenemos el rumbo verdadero. Pero pues esas serían clases de navegación, y en este caso nada más nos interesa saber qué es el indicador de rumbo. Entonces tenemos tres instrumentos: indicador de viraje, horizonte artificial e indicador de rumbo, que trabajan con principios giroscópicos. Dentro de las lecturas que vamos a tener en el altímetro, pues ya lo comentamos. La altura, estos son conceptos de altimetría. Tenemos la altura, que es un punto desde la superficie a un punto en el espacio. La otra, que es la altitud. La altitud es un punto desde el nivel medio del mar hasta un punto en el espacio. Entonces, desde 29.92, que es el nivel medio del mar, hasta un punto en el espacio, en este caso se toma la altitud. La elevación es desde el nivel medio del mar, desde un punto en el nivel medio del mar a un punto en la superficie. Aquí nosotros podemos decir que la Ciudad de México tiene una elevación de 7.300 y tantos pies, ¿sale? Entonces es un punto desde el nivel medio del mar hasta un punto en la superficie. Entonces recordemos, el nivel medio del mar es un punto hipotético, es un punto de referencia. El nivel medio del mar es donde nosotros tenemos la atmósfera estándar internacional. El nivel medio del mar es donde el altímetro 129.92 es un estándar. Realmente, si ahorita nosotros nos podemos investigar en los diferentes aeropuertos que están en teoría al nivel medio del mar, y ahorita pues yo tengo que sacar una carta que se llama, una página que se llama Aviation Digital Data Service. En esta carta, en esta aplicación, yo voy a poder obtener la lectura de presión en los diferentes aeropuertos. Si yo quiero ver la de Cancún, la de Acapulco, la de Vallarta, en teoría estos aeropuertos están a nivel del mar. Entonces aquí lo voy a poner wow, go, en los de una hora, go. Ahí está. Entonces ahorita en Cancún, aquí yo lo veo, en Cancún tengo un altímetro. No, espérame. No. No me parece, este es puro metal. A ver, permítanme, vamos a regresarnos. Sí, sí está. Aquí está el metal. Ahí está el metal. Entonces es. Y Acapulco. Entonces ahí le pongo Acapulco, que me dé el de hace una hora. Ya. Dice que no. No sé por qué. No sé por qué no me cargó el de Cancún. Vamos a poner el de Vallarta. No, no me deja cargar ninguno. Mérida. Bueno, en el METAR aquí vamos a tener una lectura que es alfa. Alfa quiere decir la presión que se siente en este aeropuerto. En este caso, las condiciones actuales de México. Tenemos viento en calma, 8 millas, sky clear, temperatura de 12 grados, punto de rocío 8, altímetro 30-34. Cuando aparece la A, hace referencia al altímetro. Entonces, en este caso, si nosotros ahorita pudiéramos obtener la lectura de METAR de Acapulco, Cancún, que en teoría están en nivel medio del mar, no vamos a encontrar 2992. Entonces 2992 es un estándar de referencia internacional. Supuestamente fue un estudio que se realizó y vamos a utilizar solamente como referencia. El concepto de la ISA es la atmósfera estándar internacional,
En otras palabras, es una atmósfera hipotética que nos va a determinar un estándar que se encuentra al nivel medio del mar, ¿sale? Entonces el altímetro está conectado, en este caso, al puerto estático, ya lo sabemos, y de cierta forma hay diferentes instrumentos que trabajan con diferentes tipos de lecturas, y aquí ya lo comentamos, ¿no? El altímetro está al puerto estático, está conectado, en este caso el velocímetro está conectado al puerto estático y al tubo pitot. Entonces, en consecuencia, el velocímetro trabaja con los tres tipos de presión: presión dinámica, presión estática y presión total. Los únicos dos instrumentos que trabajan con puerto estático es el vertical speed y, en este caso, el altímetro. ¿Vale? No sé si punto de los 6 instrumentos básicos tengan alguna duda. Bueno. Sí, diga. No sé si en esto de los instrumentos básicos tengan alguna duda. Creo que yo no, hasta ahorita. Ok. No, yo no, profesor. Ok. Entonces nada más nos llevamos como retroalimentación. Tenemos el tubo pitot y el tubo pitot nos va a detectar presión dinámica. El aire se está moviendo, entonces detecta presión dinámica, ¿sale? El puerto estático detecta presión estática. El altímetro trabaja con presión estática, el vertical speed trabaja con presión estática, y en este caso el velocímetro trabaja con los dos tipos de presiones, la presión dinámica y la presión estática. Entonces nos llevamos eso como importante. ¿Qué instrumentos son que trabajan con presiones? Es el altímetro, el velocímetro y el indicador de velocidad vertical. Entonces serían los tres instrumentos. Pero por otra parte también tenemos los otros instrumentos que trabajan con principios giroscópicos: indicador de viraje, horizonte artificial e indicador de rumbo. Entonces tenemos eso básicamente como referencia importante. Entonces también recordemos qué instrumentos trabajan con el principio de la cápsula aneroide. Entonces en este caso son los tres instrumentos, tanto el velocímetro como el vertical speed, indicador de velocidad vertical, y el altímetro utilizan este principio. La cápsula aneroide es un diafragma que está calibrado sensitivamente con ciertas presiones. Entonces este diafragma está al vacío, entonces él cuando siente la presión ya sea se contrae o se expande. Entonces eso es importante. ¿Qué instrumentos trabajan con cápsula aneroide? Pues los tres: el velocímetro, el altímetro y el indicador de velocidad vertical, ¿vale? Entonces esto es importante. Esto sería el principio de funcionamiento. Más adelante, pues aquí tenemos en la diapositiva, matemáticamente hablando, si nosotros tenemos que la presión total es igual a la presión estática más la presión dinámica, y sabemos que la presión dinámica es igual a la energía cinética, y la energía cinética es la densidad por la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, matemáticamente hablando, nosotros podemos despejar de esta fórmula nuestro parámetro B, que es la velocidad. Entonces, matemáticamente hablando, la velocidad se puede calcular obteniendo los dos tipos de presiones: la presión total y la presión estática. Entonces, ahí tenemos el principio de funcionamiento, en este caso de los instrumentos, que son a través de diafragma. Esta es la atmósfera estándar internacional. Entonces aquí lo que está en color rojo es lo que en teoría siente la atmósfera en una altitud cero, a nivel medio del mar. La atmósfera, en teoría, recordemos, la atmósfera estándar internacional es una atmósfera hipotética que se utiliza como referencia. Entonces, a nivel medio del mar, en teoría, siente 15 grados centígrados, siente 1013.25 hectopascales, equivalente a milibares, y 29.92 pulgadas de mercurio. Entonces, eso es lo que siente. Conforme va ascendiendo, pues esta presión va a ir variando, ¿vale?
Entonces, este es nuestro altímetro. Esta es la forma en que nosotros calibramos el altímetro. Tiene una perillita y nosotros hacemos el ajuste altimétrico. El ajuste altimétrico viene en 2 unidades, hectopascales y en pulgadas de mercurio. Básicamente en los aviones viejitos he visto que todavía trabajan con hectopascales, pero ya en los aviones modernos utilizamos las pulgadas de mercurio como 29.9, 29.92. Es la forma en que nosotros los vamos a ajustar el altímetro. Entonces es importante conocer, nosotros vamos a tener el PIA. El PIA es la publicación de información aeronáutica, es donde vamos a tener todas las cartas de los aeropuertos. Entonces todos los aeropuertos, de cierta forma, en sus cartas debe de aparecer la elevación de los mismos aeropuertos. Esta elevación está calculada conforme a la atmósfera estándar internacional. Entonces, por medio de estas publicaciones, nosotros podemos determinar si nuestro altímetro está bien calibrado. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que estemos en el avión estacionados en cierto aeropuerto, simplemente ponemos la atmósfera estándar internacional. Si yo estoy estacionado en el aeropuerto de la Ciudad de México, simplemente le pongo 29.92 y en teoría el altímetro me debe de marcar 7.300 y tantos pies conforme lo marca la carta. Si yo ahí veo una discrepancia, yo inmediatamente me doy cuenta que mi altímetro está mal calibrado. Dado caso de que estuviera mal calibrado, yo debo de ver en la lista de equipo mínimo, en este caso, si esta falla genera un diferido o es un no-go. Un diferido son todos esos tipos de fallas que las puedes seguir teniendo y puedes seguir volando sin afectar la aeronavegabilidad. Y un no-go es una falla que simplemente la tienes que reparar porque no puedes salir si no la reparas. En otras palabras, si tú quisieras salir con esa falla, estás atentando contra la aeronavegabilidad. La aeronavegabilidad no es más que es la propia seguridad de la misma operación. Entonces el altímetro nos va a dar las lecturas de altura, elevación y altitud. Este es un ejemplo, en este caso, del piloto, como en pleno vuelo, él va a ir ajustando su altímetro. Entonces, él básicamente ya sabe que tiene sus 2 altímetros izquierdo y derecho, sus 2 altímetros digitales de pantallas, y por otra parte también tiene el análogo. Entonces, él ahí hace un ajuste altimétrico, en este caso pone 29.92, y él va viendo qué tan discrepado va de la propia lectura y lo anota en bitácora, corroborando en este caso que está haciendo una verificación de precisión del propio altímetro y lo deja anotado en la propia bitácora. Entonces, dentro de los conceptos, pues vamos a tener otros tipos de principios. En este caso mencionamos el principio, la ecuación de Bernoulli, en este caso las presiones y velocidades. Trabajamos con la fórmula de Bernoulli de presiones, pero también tenemos otros tipos de principios. En este caso sabemos que pues, tenemos las leyes de termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo, en este caso, pues tenemos el diseño de los motores. Recordemos, los motores como tal son fierros y los fierros hasta cierto punto transforman la energía. Son máquinas, recordemos, las máquinas transforman la energía. Energía química, energía mecánica, energía cinética, etc. Dentro de la aeronave vamos a tener 2 computadoras esenciales, que es la FADEC, es Full Authority Digital Engine Control, es la computadora que va a controlar, en este caso, los parámetros del motor específicamente para Airbus, y sin embargo, pues también para Boeing tenemos la EEC, que es la Electronic Engine Computer. Igual es una computadora que controla los parámetros del motor, pero para los aviones Boeing. Entonces, esto es importante mencionarlo como acervo cultural. Entonces, tenemos 2 computadoras esenciales que van a controlar los parámetros de los motores. Tenemos las leyes básicas, las leyes de termodinámica, las leyes de Newton, en este caso. Por otra parte, también mencionamos que tenemos las cápsulas aneroides. La cápsula aneroide no es más que un diafragma que se va a contraer o expander, y a través de una serie de engranajes vamos a obtener una lectura. Otro de los elementos importantes a mencionar es el tubo de Bourdon.
El tubo de Bourdon es un elemento que trabaja con un líquido hidráulico que entra, como su nombre lo dice, en un tubo. Entonces el líquido entra en este tubo y este líquido se desplaza, en este caso, en todo el ducto. Entonces, por medio de este vamos a obtener un tipo de lectura. Entonces, vamos a ver un pequeño video que está aquí más adelante de cómo trabaja este instrumento. Dice que no. A ver, permítanme. Vamos a abrir uno de Google. Uno de los instrumentos que trabaja de cierta forma con la presión, que trabaja con un líquido, pues va a ser el indicador de presión hidráulica. Ponerlo, ya lo abrió. Aquí no está, ahí está. Okay. Ya lo tenemos aquí abierto, entonces vamos al video de tubo de Bourdon. Ahora sí, ahora vamos a verlo. Entonces, el tubo de Bourdon necesita de un líquido. En este caso, en el avión, pues, ¿qué líquidos podemos tener? Oh, no me lo deja leer. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Vamos a verlo acá. Aquí está. Ahora permítame un tantito. Voy a quitar tantito la pantalla. A ver, permítanme un tantito. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesor. Ok, gracias, gracias. Voy a buscar el video porque no me lo deja ver. Entonces les voy a compartir el video. Ya lo encontré aquí. Déjenme lo pongo. Aquí está el tubo de Bourdon. ¿Cómo puede este extraño ritual de 7 segundos Bourdon, encoger una próstata hinchada en una noche si has estado sufriendo de micción? El tubo de Bourdon no es más que un manómetro. Un manómetro va... En la instrumentación industrial se utilizan dos tipos de manómetros diferentes: los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de membrana. Estos dos tipos de manómetros tienen principios de funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones. En los manómetros de tubo Bourdon, la presión se mide a través de un muelle tubular que transmite la presión a la aguja a través de un mecanismo. Los manómetros de tubo Bourdon se pueden utilizar en un amplio abanico de situaciones y cubren la mayor parte de aplicaciones. Los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo Bourdon... El tubo de Bourdon utiliza un líquido. En este caso, este líquido. Hola amigos, en este vídeo quiero desmontar un pequeño manómetro de presión de aire para ver sus componentes y comprender su funcionamiento. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es quitar el plástico protector que protege la escala de presión y la aguja indicadora. Para ello, si nos fijamos, tiene que haber en un lateral una pequeña ranura. Bueno, corrijo lo que dije. El tubo de Bourdon trabaja con un Está fluido. aquí. En este caso, Fijaros, aquí hay un pequeño hueco, que veis aquí donde tengo yo la cuña, y ahí podemos introducir un destornillador plano, uno como por ejemplo este, un destornillador. Entonces lo desarma, lo abre por completo. Vamos a ver qué es lo que está en la parte interior. Simplemente encontramos un tubo aplastado, ¿vale? Y al ver ahora que es ahí un en tubo el tubo aplastado, entra el aire con la fuente de presión entra aquí, que va conectada también aquí, es un manómetro de tipo Bourdon, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Cuando nosotros introducimos, por ejemplo, aire a presión por aquí, el aire recorre también este tubo que está aplastado, aunque parece una lámina metálica, es un tubo aplastado, ¿vale? Ese tubo, con la presión del aire, sufre una expansión, es decir, hacia aquí, así, ¿vale?
Entonces, a grandes rasgos, el tubo de Bourdon se utiliza para dispositivos que trabajan con un fluido. En este caso lo puedo utilizar, puede entrar aire y este aire va a moverse en el tubo y va a generar una lectura. O por otra parte, pues también voy a tener un líquido. ¿Qué otro ejemplo sería? Líquido hidráulico. Puedo meter el líquido hidráulico es aceite mineral. Este líquido hidráulico entra y va a empezar a generar una lectura. Entonces sería el principio de Bourdon. Dentro de las características que voy a encontrar ahora más adelante, tenemos las características de los propios instrumentos. Lógicamente los instrumentos pues, deben de ir en las cabinas, lógicamente estos instrumentos deben de ser livianos, deben de ser pequeños, deben de ser de fácil lecturas. Entonces estos instrumentos deben de cumplir ciertas características conforme a un estándar de reglamentación internacional. Creo que en México todavía no he encontrado esa norma o esa circular que establezca las características que se deben de cumplir, en este caso para un instrumento, un diseño de un instrumento. Recordemos, lo más importante que debemos de cubrir es las cargas eléctricas que se van a utilizar para estos tipos de instrumentos. Entonces aquí es importante mencionar, a nivel nacional, si no existe la ley, tenemos que aplicar el concepto de supletoriedad. Si no existe la ley en México, pues debido a que México pues, tiene convenios bilaterales con Estados Unidos, debemos de buscar los FARES. Y si no hay FARES, pues también nos vamos a los anexos de la OASI, porque pertenecemos a la OASI. Entonces, lo importante dentro de los instrumentos es que estos instrumentos tengan sus cargas eléctricas respectivas. Y para esto, pues nosotros vamos a mencionar, en este caso, dos FARES importantes. El FAR 23. El FAR 23 en México todavía no he encontrado. En teoría se está trabajando con esto. El FAR 23 hace referencia a la capacidad de carga eléctrica para aeronaves pequeñas, aeronaves de menores de 20 plazas, o sea, aviones pequeños. Y por otra parte tenemos el FAR 25. Entonces, a diferencia del FAR 23, el FAR 25 nos establece la capacidad de carga, pero para aeronaves grandes, ¿sale? Entonces, FAR 23 para aeronaves pequeñas y FAR 25 para aeronaves grandes. Eso es importante. De hecho, podría ser una de las preguntas que vamos a tener. Recordemos, ya en el avión, nosotros vamos a tener diferentes tipos de fuentes de energía eléctrica. El avión, mientras esté en tierra, va a estar conectado al GPU. Entonces recordemos, el concepto de GPU es Ground Power Unit. Entonces, ¿para qué nos sirve el GPU? El GPU nos va a entregar energía eléctrica y energía neumática en tierra. Entonces, mientras el avión esté estacionado en plataforma, a través del GPU, el avión va a tener energía eléctrica y energía neumática, ¿sale? Esto es importante. Una vez que el avión, pues ahorita lo vamos a ver más adelante, en el sistema eléctrico, una vez que el avión pues ya lo vayas a encender, vas a hacer uso de la unidad de potencia auxiliar. A través del GPU sacas energía para poder ahora arrancar la unidad de potencia auxiliar. Una vez que arranca la unidad de potencia auxiliar, se puede desconectar el GPU. Ya una vez que esté trabajando la unidad de potencia auxiliar, tú puedes iniciar a dar marcha en los motores para que a su vez arranquen los motores. Pero ese ya es un procedimiento de seguridad que hacen las aeronaves. Mientras tú estés en plataforma, donde se están dando los servicios al avión, no puedes arrancar los motores. Entonces tú vas a tener arrancado, en este caso, la unidad de potencia auxiliar. Ya cuando el avión se ha remolcado a una calle de rodaje, el avión en la calle de rodaje ya va a arrancar sus motores. Ya una vez que tengamos arrancados los motores, el APU se desconecta de forma automática y empieza a generarse esa energía eléctrica por medio de los generadores de los motores. Entonces, esa sería la secuencia que vamos a manejar en los diferentes tipos de fuentes en la propia aeronave. No sé si hasta este punto tengan alguna duda en los instrumentos. Bueno, si me escuchan.
Sí, profesor. César, Miguel, Violeta y Lucina. Yo sí, profesor. Sí, adelante, Miguel. No digo que yo sí lo escucho. Ok, perfecto. Entonces, básicamente aquí es importante como concepto, porque de hecho es una de las preguntas, ¿para qué nos sirve el GPU? El GPU nos entrega energía eléctrica y neumática en tierra. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para tener energizado el avión mientras esté en plataforma, ¿sale? El GPU nos va a ayudar a arrancar el APU. El APU es la unidad de potencia auxiliar. El APU, mientras estemos en plataforma, lo podemos arrancar. Sin embargo, para arrancar los motores, el avión debe de ser remolcado a una calle de rodaje. Ya en la calle de rodaje arrancan los motores. La unidad de potencia auxiliar manda energía, en este caso a los motores, para arrancar. Y ya una vez arrancados los motores, vamos a tener los generadores de los propios motores. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, ahorita, antes de irnos a un break, vamos a ver rápidamente lo que es las luces de los instrumentos. Entonces, las luces de los instrumentos son importantes para fines de navegación. Vamos a tener diferentes tipos de luces. Las luces estroboscópicas que van en el cuerpo del avión, las luces rojas. Perdón. Sí, adelante, Miguel. Ya no se ve la pantalla. Perdón. Sí, gracias por avisarme, Miguel. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está. Entonces. Listo, gracias. Sí, no, gracias a ti, Miguel. Entonces, las luces de los instrumentos, vamos a tener diferentes tipos de luces. En este caso, las más importantes son las luces estroboscópicas y rojas. En este caso, las luces estroboscópicas que van en el centro del cuerpo del fuselaje del avión, mientras estén parpadeando, nos indican que el motor está encendido. Estas luces son para fines de seguridad. Entonces, si nosotros a lo lejos vemos que están parpadeando esta luz estroboscópica del cuerpo del fuselaje del avión, se entiende que los motores están encendidos. Recordemos, uno de los factores importantes es la pérdida de conciencia situacional. Posiblemente estemos distraídos y no nos demos cuenta que los motores estén encendidos. Sin embargo, con estas luces las tenemos que tener presentes, porque estas nos generan la alerta de que los motores están encendidos y debemos de tener precaución para acercarnos a la aeronave. Por otra parte, tenemos las luces de navegación. En este caso, las luces deben tener ciertas características. Igual aparece en el FAR 25, todo lo que establece las cargas eléctricas grandes. Estas luces, vamos a tener luces de navegación. ¿Cuáles son las importantes a aprender? En este caso, en el ala derecha, en la punta del ala derecha del avión, vamos a tener una luz verde. Y en la punta del ala izquierda del avión vamos a tener una luz roja. Estas luces son de navegación. Lógicamente, si yo soy un avión y de mi lado izquierdo tengo otra aeronave, yo voy a ver, dependiendo del lado en que me encuentre, un tipo de luz, ya sea verde o roja. Si yo tengo una luz verde viendo al otro avión, en este caso, lógicamente, estoy viendo el ala derecha del otro avión. Cuando yo vea una luz verde, significa que yo tengo la preferencia de paso. Sin embargo, si yo veo una luz roja, en este caso, lógicamente, estoy viendo el ala izquierda de otro avión que va en vuelo, estoy viendo su luz roja, significa que el otro avión tiene derecho de paso. Entonces, eso es importante. ¿De qué color es la luz del ala derecha? Es verde. ¿De qué color es la luz del ala izquierda? Es roja. Y esas luces son para fines de paso. Entonces, recordemos que hay ciertas reglas de navegación, y en este caso el organismo encargado para hacer cumplir esas reglas de navegación, pues es CENIAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Entonces, simplemente hasta aquí pues hacemos este comentario que tenemos que manejar. Y ya resaltamos lo último que yo les comentaba. Este es un diagrama del sistema eléctrico general de cualquier tipo de aeronave. Mientras el avión esté en tierra, va a obtener energía del GPU, Ground Power Unit.
Entonces el GPU me va a ayudar a poder arrancar el APU, la unidad de potencia auxiliar. Esto es importante para los mecánicos. Si mi avión no les sirve el APU, pues yo no voy a poder arrancar mi avión. Entonces yo necesitaría utilizar un GPU para arrancar los generadores del motor. ¿Qué significa si yo no tengo APU? Entonces ya recordamos, dentro del procedimiento en el aeropuerto, los motores solamente se van a tener que arrancar en la calle de rodaje, donde en teoría hay menos personas y de cierta forma se corre menos riesgo. En dado caso que el APU no me funcione, yo voy a tener que arrancar los motores en plataforma. Entonces se debe de pedir autorización, en este caso a la autoridad pertinente de cada aeropuerto, para arrancar los motores, y lógicamente se deben de tener, en este caso, la precaución necesaria, porque yo arrancaría los motores en plataforma con el GPU, si yo no tengo APU. Pero aquí abusados, ha pasado que en este caso aviones que no traen APU y llegan a una estación donde no tienen GPU y tienen que dejar encendidos los motores. Esto es importante, ¿sale? Porque dejar encendidos los motores en todo instante mientras esté en plataforma es altamente peligroso. Entonces, recomendación para los mecánicos: si en mi estación ya se descompuso el GPU, debo de avisarle a mi centro de control operativo que en mi estación ya no tengo GPU, para que en su momento pues no me manden aviones que no les funciona el APU. Esto es importante. Dentro de la secuencia de arranque, ya sabemos, el GPU es el que me va a ayudar a arrancar el APU. El APU, estando en plataforma, pues yo voy a obtener energía eléctrica. Ya que el avión se ha remolcado a las calles de rodaje, el APU me va a ayudar a arrancar los generadores. Los generadores son dispositivos electromecánicos, son generadores de inducción que están conectados a los motores. En este caso, estos generadores se les adapta un constant speed drive para que regulen sus revoluciones y no tengan picos de voltaje. Los generadores son los que me van a proveer ya de energía en pleno vuelo. Lógicamente, los aviones, dependiendo de su capacidad, van a tener N cantidad de generadores por motores. ¿Vale? Hasta aquí le paramos un ratito. No sé si tengan alguna pregunta. No, profesor. ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos a dar, ¿qué les parece? 15 minutos de break para un café. Entonces son 9:22, entonces 9:37 nos vemos por aquí. ¿Vale? ¿Y se grabó todo esto, verdad, profesor? Sí, de hecho ya está grabando todavía. Déjame pongo. Grabar, transmitir, detener grabación. Ahí está.